Salmo 73, de un levita que se llamaba Asaf. ¿Quién era este hombre? Era un hombre que servía en el templo de Dios, era uno de los músicos de alabanza y de adoración que estaban en la casa de Dios, sirviendo a Dios. Y él en este salmo nos cuenta la experiencia que él tuvo cuando empezó a ver cómo prosperaban los malos. Cómo él empezó a considerar ciertas cosas que los otros tenían y que él no llegaba a tener. Y él nos narra en esta historia cómo fue que estuvo a punto de caer y cómo fue que finalmente él reconsideró la situación y ubicó las cosas en su debida dimensión. Hemos estado hablando acerca de la verdadera prosperidad. Hace 8 días yo les hablé. Hoy vamos a seguir con el tema, la verdadera prosperidad, segunda parte. Y el Salmo 73, la experiencia de Asaf, como decía. En el versículo 1 dice lo siguiente. Comienza Asaf diciendo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esta palabra ciertamente habla de que Asaf estaba totalmente seguro de quién era Dios. Se ve aquí en este salmo, en el cual narra su historia, cómo él llegó a encontrarse con Dios de una manera más plena y poder afirmar, como dice en el versículo 1, ciertamente Dios es bueno para con Israel. Pero luego añade en la segunda parte del versículo, para con los limpios de corazón. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Son los que tienen ausencia de malicia en el corazón. Son los que tienen ausencia de envidia y de celos hacia los demás. En el versículo 2 comienza él a narrar su historia y dice: en cuanto a mí, voy a contarles mi experiencia, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Fíjense esa palabrita, casi se deslizaron mis pies, por poco y me caigo. Estuve a punto de resbalarme, de caerme, por poco y se deslizaron mis pies. Esta palabra, deslizar, significa, fíjese qué interesante el significado, significa derramar, pero habla de dinero, bienes materiales, pero también habla del alma y de la vida misma. Entonces, fíjate, Asaf lo que está diciendo es: estoy a punto de malgastar mi dinero, de malgastar mi vida. Se traduce por derramar también. Estoy a punto de derramar mi vida. Y viene a mi mente la historia del hijo pródigo, cuando dice la Biblia que malgastó sus bienes andando con rameras. Gastó su vida. Versículo 3 nos dice la razón por la cual él entró en esta situación. Dice: porque tuve envidia. Fíjese nada más. Tuve envidia. Y esa palabra envidia significa celos. ¿Pero de quién tuvo envidia Asaf? Dice: tuve envidia de los arrogantes. Los arrogantes aquí en la Biblia son los que presumen, los que alardean lo que tienen. Los que presumen su riqueza, su carro nuevo, su casa nueva, su ropa de marca. Esos son los arrogantes, los presumidos, los que alardean. Porque los comenzó a mirar, porque dice, viendo, tuve envidia de los arrogantes, viendo. Digan todos, ver. 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 Dice que él estuvo viendo. ¿Qué vio? La prosperidad de los impíos. Ahora, este verbo ver significa, en su idioma original, significa observar, ¿sí? Con detenimiento. Significa reflexionar, pensar continuamente. Significa contemplar, mirar pacientemente, contemplando. Y también se traduce por escoger. ¿Qué comenzó a ver Asaf? Que conocía a Dios. ¿Qué comenzó a ver? La prosperidad de los impíos. Comenzó a ver
a su vecino diciendo: ¿cómo es posible que ya esté estrenando auto? ¿Cómo es posible que ya haya remodelado su casa? ¿Cómo es posible todas estas cosas? Y empezó a ver lo que la gente a su alrededor, gente mala, tenía de bienes materiales. Génesis capítulo 3. Viendo, el verbo ver aquí en la Biblia. Génesis 3, versículo 6. Conocida es la historia, la desobediencia de Adán y Eva. La serpiente se aparece ahí en el huerto. Dios les había dicho: pueden comer de todo árbol, menos de este que está en medio. Y la serpiente, Satanás, tomando forma de serpiente con su astucia, comenzó a engañar a Eva. Y le dijo: no. Si tú comes de esto no te pasa nada. Al contrario, vas a ser igual a Dios, vas a conocer el bien y el mal, vas a ser muy diferente. Y en el versículo 6, ¿qué dice la Biblia? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué hizo Eva? Vio. ¿Qué estás viendo tú? Pues a usted, pastor. No me estoy refiriendo a eso. ¿Qué estás viendo tú? ¿Cómo estás viendo las cosas? Vio Eva que el fruto, el árbol era bueno para comer, fíjate, para satisfacer un apetito natural. Vio, ok. Y que era agradable a los ojos. ¿Qué más? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué hizo Eva? Es el mismo verbo que aparece aquí en el Salmo 73, cuando menciona que Asaf, viendo la prosperidad, ¿qué hizo Eva? Empezó a observar que el árbol no era tan malo como Dios decía. Empezó a ver los otros y decían: bueno, ¿qué tienen todos estos árboles que no tenga este? Comenzó a reflexionar, comenzó a pensar y comenzó a decir: bueno, uno no es ninguno. Bueno, una canita al aire. Bueno, nadie se va a enterar. Bueno, no es tan malo. Lo que pasa es que Dios es un poco exagerado. Y comenzó a contemplar, a reflexionar, a escoger. Y tomó del fruto. ¿Todo por qué? Por cómo vio el fruto, cómo vio el árbol. Génesis capítulo 6, versículo 1. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué hicieron los hijos de Dios? Vieron, diga todos: vieron. ¿Qué vieron los hijos de Dios? Fíjate, la hermosura de las mujeres de los hijos de los hombres. Comenzaron a observarlas. Son más bonitas que las que van a la iglesia. Comenzaron a contemplarlas, comenzaron a observarlas, a pensar de continuo y escogieron mujeres para ellos. ¿Por qué? Porque vieron. Es el mismo verbo que aparece en el Salmo 73. Fíjate. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Viendo la prosperidad de los impíos, dijo Asaf. ¿Cómo estamos viendo? Santiago 1, versículo 12. Dice así: bienaventurado el varón, dichoso el varón, feliz el varón, victorioso el varón o la mujer que soporta la tentación, que aguanta con paciencia el embate de la tentación. ¿Qué es una tentación? La definición de tentación es la siguiente: la incitación a hacer lo malo. Esa es la definición de tentación.
Todo aquello, fíjate bien, que se te ponga enfrente para que tú lo hagas, lo toques, lo tomes, te posesiones de ello, que transgreda los principios y la palabra de Dios, eso es una tentación. Y dice la Biblia, bienaventurado el varón, la mujer que soportan la tentación. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de victoria, versículo 13. Cuando alguno es tentado, cualquiera, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Tienes que entender que las tentaciones las pone Satanás, porque Él quiere que transgredas la palabra de Dios y te incita al mal, así como le dijo a Eva, mira, el árbol no es tan malo, es bueno y agradable a los ojos, fíjate bien. Y vio Eva el árbol. ¿Y qué hizo Eva? Transgredió la voluntad de Dios. Entonces, lo que hace Dios, a diferencia de Satanás, es que Dios te prueba. Dios prueba tu fe, pero Satanás te tienta para hacerte caer. Entonces, fíjate, dice que Dios no tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno, fíjate, cada quien es tentado. ¿Conforme a qué? Fíjate. Cuando de su propia concupiscencia, si algo tenemos los seres humanos, en alguna u otra medida es concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia es las pasiones y los deseos desordenados. Por ejemplo, tú legítimamente puedes querer casarte, ¿sí? Pero si lo haces 5 veces, eso es concupiscencia, porque es una pasión desordenada. Alguien aquí puede necesitar legítimamente un auto para su trabajo, pero ¿qué medios usaste para obtener el auto? Si lo hiciste con honradez, con integridad, con fuerza en tu trabajo, o hiciste tranza. Esa es la concupiscencia. Es cuando se desbordan los deseos naturales. Eso es la concupiscencia. Entonces, fíjate lo que dice aquí. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, porque podemos anhelar muchas cosas, pero que no sea en concupiscencia. ¿Me estoy explicando? Porque hay muchas cosas legítimas. Todo mundo necesita una casa para vivir, ¿no es cierto? Pero ¿para qué quieres 100 casas? ¿Vas a vivir en todas? Eso es concupiscencia. Es decir, no quiere decir que si alguien, Dios lo bendice y enriquece y tiene muchas propiedades, eso es concupiscencia. No, la concupiscencia es el anhelo desbordado por tener esas cosas, que las puedes lograr a través de la concupiscencia y no de la prosperidad de Dios. Ahora, fíjate lo que dice. Cuando de su propia concupiscencia es atraído. Ahora bien, nadie es atraído a algo si primero no ve, ¿cierto? ¿Cómo fue Eva atraída? A través de ver el fruto. Concupiscencia es atraído. ¿Por qué? Porque te detienes en contemplar, en observar, en anhelar, y te atrae aquello. Entonces dice atraído y seducido. Aquí la palabra seducir tiene la misma raíz de hechicería. Fíjate, te hechiza, te deja así. No sabes cómo reaccionar, no sabes pensar objetivamente y te seduce. Que fue lo que hizo Satanás con Eva. Dice que Satanás sedujo a Eva. ¿Qué más dice?
es atraído y seducido, entonces, dice Santiago, la concupiscencia, que son las pasiones desordenadas, los deseos desordenados, que rebasan los límites de la palabra de Dios, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿cómo es que se concibe? Si no es observando, viendo, reflexionando, pensando. Pero aquí está usando la figura de una mujer embarazada. Fíjate las palabras que usa Santiago. Después que ha concebido, de tanto pensar en ello, dice, da a luz el pecado. ¿Ven? Y luego, el pecado siendo consumado, ¿qué hicieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres? Vieron, contemplaron, fueron atraídos por su concupiscencia, fueron seducidos y escogieron mujeres que no deberían de haber tenido. ¿Ven? ¿Qué hizo Eva? Exactamente lo mismo. ¿Qué estaba a punto de hacer Asaf? Dice, casi por poco y se deslizan mis pasos. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué pasó con Eva? ¿Qué pasó con los hijos de Dios que se mezclaron con las hijas de los hombres? ¿Cómo estamos mirando, hermanos? Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Ni las qué? Cosas. ¿Qué son las cosas? Todo lo que se ve. Esas son las cosas. No las améis, dice. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escuchen, los deseos de la carne, la concupiscencia. ¿Ven? ¿Qué más? Los deseos de los ojos. Con razón Jesús dijo que la ventana del alma son los ojos. ¿Qué estás viendo? ¿Qué piensas tú cuando vas en el colectivo, en el camión, y se para el camión en un alto y miras así y está un joven o un hombre de tu misma edad con un auto nuevo allí? Y tú lo empiezas a mirar y dices, ¿qué tiene ese que no tenga yo? ¿Por qué yo no? Bueno, puede haber una legítima necesidad de tener un auto. Pero si tú dices, ¿por qué él sí y yo no? Y comienzas a luchar, empujándote tú mismo para prosperar tú mismo, y no dejas que sea Dios el que pone su mano en tu vida. Entonces dice, los deseos de los ojos. Puedo hablar muchísimo de esto aquí. Y la vanagloria de la vida, la vanagloria. Gloria que no es gloria. Dice, todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok. Vamos al Salmo 73 otra vez. Dice que tuvo envidia de los arrogantes, viendo, dice, la prosperidad de los impíos. Aquí aparece esta palabra prosperidad. Hace 8 días yo les hablaba de 7 palabras diferentes que la Biblia en español traduce por prosperidad, pero que en los idiomas originales tienen diferentes significados. Pues no son 7, son como 10. Pero hoy les voy a enseñar otra, que es la que aparece aquí. Y es muy interesante que la palabra que aparece aquí, cuando dice viendo la prosperidad de los impíos, es la palabra hebrea de las más conocidas, es shalom. ¿Alguien sabe qué quiere decir shalom? ¿Ven? Un montón. Ya saben hebreo.
Porque está bien traducida la palabra shalom, pero no es el único significado que tiene, ni la única aplicación, paz. No, también significa estar seguro. Shalom es que tengas paz. Está en paz. Estar en paz. Pero también significa estar seguro, estar bien, estar feliz, estar saludable. Ahora, escúchame bien. Si tú tienes paz con Dios y con tus semejantes, si tú tienes la seguridad de Cristo, si estás bien, centrado, balanceado, equilibrado, y tienes un sentimiento de satisfacción y de felicidad aquí adentro, y estás saludable, tú estás prosperado. ¿Cierto? Nada más que aquí Asaf está mirando con ojos naturales la prosperidad y usa la palabra shalom. ¿Por qué usó la palabra shalom? Porque él pensaba que a los malos también Dios los bendecía. Y estaba equivocado Asaf, fíjate. ¿Qué hizo entonces Asaf? Tuvo celos, envidia de los presumidos, de los que alardeaban, porque los vio prósperos, los vio seguros, los vio felices, los vio saludables, los vio en paz. Dice, viendo la prosperidad de los impíos. ¿De qué manera entonces Asaf vio a esta gente? Los vio de una manera muy terrenal y una manera engañosa. Por eso Jesús dijo que habló del engaño de las riquezas. Que de qué le sirve al hombre ganar todo el dinero del mundo si pierde su alma. ¿Que acaso dará rescate por su alma? No. Y Pablo lo puso de esta manera. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, no se puede codiciar nada si primero no lo ves y lo observas y lo reflexionas y lo piensas y comienzas a decir, yo quiero dinero. Y desgraciadamente te toca escuchar uno de esos profetas de la prosperidad. Cuidado, mucho cuidado, porque ellos no te previenen en contra del corazón lleno de avaricia. Nada más te dicen, Dios te ama y te quiere dar mucho dinero y casas y carros. Y todos los hermanitos se emocionan y todos gritan amén. Pero no te enseñan todo lo que está alrededor del tema. Asaf entonces ve a los impíos de una manera muy natural, terrenal. Fíjense el versículo 4 de Salmo 73. Vamos para allá. Vamos a ver lo que dice. Viendo la prosperidad de los impíos. Versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Vigorosos, seguros, felices. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, son altivos, seguros de sí mismos. ¿Sí? Así los veía Asaf. Se cubren de vestido de violencia. 7. Los ojos se les saltan de gordura. Estaban pero bendecidos. Fíjate lo que dice aquí, logran con creces los antojos del corazón. Cualquier cosa que ellos anhelaban y deseaban, Asaf tenía cuidado de observarlos y de mirarlos. Y de pronto se asomaba a la ventana y veía a los vecinos, que salían todos con sus maletas. Pues ¿a dónde van? Pues van a Europa, un viaje a Europa. ¿Cómo? Y yo ni siquiera a Uruapan. Y estos ya se van hasta Europa en un viaje por 2 meses. ¿Qué son ellos? Que no sea yo. ¿Por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué ellos prosperan y yo no? Y comenzó a observar. Y dijo, ellos logran lo que quieren con creces.
Se lo proponen y lo logran. Y así los estaba viendo Asaf. ¿Qué más dice? Versículo 8. Se mofan, se burlan, hablan con maldad de hacer violencia. El típico prepotente, ¿no? Que no sabes con quién te metes y todo ese rollo, ¿no? Dice, hablan con altanería. ¿Sabes que soy yo diputado? Y así son, altaneros, prepotentes, sangrones. Y Asaf quería ser uno de ellos, imagínate. Y luego dice, versículo 9, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Qué significa esto? Que aún de Dios se burlan. Yo no necesito a Dios. Para mí Dios es el billete. A mí no me vengas con que Dios... Yo no necesito a Dios. Mira, yo he logrado hacer todo esto con mi inteligencia y mi sabiduría. ¿Qué más dice? Vamos al versículo 12 para ahorrar un poco de tiempo. He aquí, dice, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¡Wow! Alcanzaron riquezas. ¿En qué puso Asaf sus ojos? En las riquezas de los impíos, en la prosperidad de los malos. Pero luego en el versículo 13, Asaf comienza a hablar de la frustración que él sentía porque no prosperaba, porque no tenía lo que los malos tenían. Versículo número 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En vano he limpiado mi corazón de la amargura, de la falta de perdón, de la avaricia. En vano he sido un tonto. ¿De qué me ha servido caminar con Dios si Dios no me bendice? Mira, esos se portan mal y cómo están bendecidos. ¿De qué me sirve? Mire, yo he escuchado muchos cristianos así. Oiga, pastor, antes de ser cristiano a mí me iba mejor, dicen. Bueno, pues vete. ¿Qué estás haciendo aquí? Si te iba mejor allá, pues Dios te bendiga. Bueno, quién sabe. ¿Ah? ¿Por qué? No entiendo. Pastor, mire, yo he arreglado mi vida, camino con Dios, soy un hombre honesto, íntegro, y no se ve nada de nada. Se me hace que, no sé, pastor, he estado pensando en que a mí no me ha servido de nada caminar con Dios. En vano he dejado de ser un hombre mentiroso. En vano he dejado de ser un hombre ladrón y defraudador. En vano he dejado de ser un borracho. Mejor me voy a ir a emborrachar. ¿Todo por qué? Fíjate bien. Por ver con ojos naturales. Versículo 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Esto significa que él estaba necesitado, que él a veces no tenía que darle de comer a sus hijos, que a veces tenía necesidad, no sé, de pagar la renta o qué sé yo, las necesidades normales de la vida. Pero comenzaba a ver a los demás que estaban prosperados y luego se miraba a sí mismo y decía, bueno, yo tengo a Dios y soy un pobre. No, dice, esto no es negocio, esto no me conviene. En vano he limpiado mis manos, todo el día he sido azotado por el hambre, la necesidad. Pues ¿qué hice, Señor? Estoy necesitado. Cabe decir en este punto que cuando Dios les dio al pueblo de Israel la tierra de Canaán, la tierra prometida, a Josué le tocó repartirla y las repartió según las tribus, ¿sí? Y Josué tenía junto a él a un hombre que se llamaba Caleb.
Y este hombre, cuando Josué estaba repartiendo la tierra, se acerca con él y le dice: Josué, dice, mira, cuando salimos de Egipto, yo era un hombre de 40 años, era un hombre fuerte, invertí toda mi fuerza para guerrear contra los enemigos. Han pasado 40 años, dijo, soy un hombre de 80 años, pero estoy tan fuerte como al principio. Y Josué lo miraba, sí, eran dos guerreros tremendos. Y lo miró y dijo: sí, tienes 80 años, pero eres un hombre fuerte. ¿Qué quieres?, le dice. Y Caleb le dijo: pues lo que Dios dijo que nos dieras. Y Josué le dice: ¿qué parte quieres? Y Caleb dice: quiero ese cerro que está ahí enfrente. Y Josué le dijo: pues tómalo, es tuyo. Y comenzó a repartirle a todos riquezas, tierra donde había mucha agua, tierra fértil, había huertos, había animales de casa, había leche y miel, nada más te imaginas, ¿sí? Y todo eso les repartió, pero Dios le había dicho a Moisés, y Moisés le dijo a Josué: pero a la tribu de Leví, a los levitas, a los encargados del servicio en la casa de Dios, a ellos no les darás heredad. A ellos no les darás nada, pobrecitos. Volten a ver a los levitas, no les toca nada. Nomás no se frustren, ¿no? Tú estás ahí entre las levitas, pero eres de la tribu de Benjamín. Fíjate, les dice Dios: a ellos no les vas a dar nada de herencia terrenal. Dice: porque yo soy su heredad. Ahora, escuchen, permítanme, no se emocionen. Los que se deben de emocionar son los levitas. ¿Por qué? Esto que acabo de mencionar se tiene que ver con los ojos espirituales. Ok, los demás iban a tener tierras fértiles, pero aquellos, los levitas, iban a tener al dueño de todo el universo. ¿Quiénes eran más ricos? Ellos, porque tenían a Dios por su heredad. ¿Quién era Asaf? Un levita. Un levita que de pronto no valoró lo que es tener a Dios en su vida. Porque escúchame bien, teniendo a Dios lo tienes todo. Teniendo a Dios no te falta nada. Pero él de pronto quitó su mirada de Dios, contrario a Moisés. Moisés se sostuvo como, ¿qué? Viendo al invisible, observando al que no se ve, teniendo por mayores riquezas el sufrimiento de Cristo que las riquezas y los tesoros de los egipcios, porque puso su mirada, ¿en dónde? En el galardón. ¿Qué hizo Eva? Lo contrario, puso su mirada en una manzana o en una sandía, pues, como quieras, en un fruto. ¿Qué hicieron los hijos de los hombres? Pusieron su mirada en las mujeres. Miren, con una basta. Pero estos andaban ahí de mirones. ¿Qué hizo Asaf? Por poco y me caigo, dijo. Él no se cayó. Estuve a punto de tropezar. Por poquito se deslizaron mis pies, porque empecé a ver la prosperidad de los malos. Entonces dije en mi corazón: en vano he limpiado mis manos. En vano me ha resultado caminar con Dios. Qué tremendo. Asaf, un hombre de Dios en la casa de Dios, en una situación así. Ahora, vamos a ver la reacción de Asaf a partir del versículo 17. Si va conmigo, versículo 17. Fíjate, en el versículo 16 dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Me costaba trabajo entender por qué Dios bendice a los impíos. O inclusive aquel hermano
que ni anda bien con Dios siquiera. Y ve cómo Dios lo prospera. No podía entender, decía. Fue un trabajo duro para mí entender eso. Versículo 17. Aquí está la reacción de Asaf. Hasta que, digan todos, hasta que ¿qué? Fíjate, hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿dónde debería de estar el levita siempre? En el santuario de Dios. ¿Qué significa el santuario de Dios? La misma presencia de Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios, dice, ¿qué dice? Comprendí el fin de ellos. Vamos a analizar este versículo. Toda su desubicación, todo su desorden, toda su inseguridad comenzó a disiparse hasta que entró en la presencia de Dios. Y aquí quiero mencionar algo que es sumamente importante para la vida espiritual de cada cristiano, de cada uno de ustedes. ¿Qué es esto que quiero mencionarles? Es la adoración, hermanos. Es la adoración a Dios. El estar en su presencia, cuando tú estás en su presencia, las cosas toman su verdadera dimensión. Dime si no es cierto, cuando tú en tu casa o cuando vienes aquí y en el tiempo de la adoración, estás en su presencia, sientes su presencia, lo estás mirando, lo estás adorando, levantas tus manos y algunos derraman lágrimas. ¿A poco te acuerdas del carro nuevo que está allá afuera? ¿Verdad que no? ¿Te acuerdas de que estás estrenando zapatos? ¿Verdad que no? ¿Cuántos se acuerdan de que deben un año de renta? ¿Verdad que no se acuerdan? Es la verdad. No te acuerdas. Es más, hasta ni te acuerdas que estás enfermo. En su presencia. ¿Por qué, hermanos? Yo quiero que ustedes me pongan mucha atención. ¿Saben por qué? Porque en su presencia, nosotros fuimos creados por Dios. De Dios salimos y hacia Él vamos. En Él somos y nos movemos y vivimos, decía el apóstol. Sin la presencia de Dios, sin la conciencia de que Dios está contigo, hermano, te desubicas. Cuando tú quitas la mira del que llena toda la tierra para ponerlo en las cosas de la tierra, te desubicas, hermano. ¿Me comprenden? Te patinas, empiezas a tropezarte, porque comienzas a ver, a observar, a reflexionar las cosas del mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne y de los ojos, y quitas tu mirada de aquel en la que debes de tenerla puesto los ojos en Jesús. ¿Para qué sirven los ojos? Para mirar, para ver, pero esto es espiritual. Pablo decía, nosotros vamos hacia adelante, viendo las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Fue así como Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Pero ¿qué hizo Eva? Vio lo que se ve. ¿Qué hicieron los hijos de los hombres, de Dios? Los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Vieron. ¿Cómo estás viendo, hermano? ¿Qué estás viendo? ¿Qué piensas tú cuando llega la mañana siguiente y no tienes que darle de comer a tus hijos y ves que la vecina de enfrente entra con un carro ahí lleno de... ¿Qué dices? ¿Qué piensas? ¿Cómo ves? Si tú quitas tu mirada, comienzas a desviarte. Comienzas a ver afuera y te empiezas a ver a ti mismo. Y te ocurre lo de Asaf. ¿Ah? Entonces, ¿qué dice él? Hasta que entrando en la presencia de Dios. Por eso es muy importante que todo cristiano sea un adorador. ¿Entienden? Necesitan entender la importancia de la adoración, hermanos. Porque cuando tú adoras a Dios, la grandeza de Él
cobra su verdadera dimensión, porque estás centrando tu corazón en Él, ya no en tu necesidad, sino en Él. Me estoy explicando, pero por eso me cuesta a mí mucho trabajo entender a algunos cristianos que no les gusta llegar a tiempo porque les aburre la adoración. Yo no entiendo eso. Yo digo, ¿cómo? Pero entonces, ¿cómo? No entiendo. No, por más que trato de dar una explicación, no me penetra en la cabeza. Yo no puedo entender a alguien así. Yo no puedo entender a alguien que dice, no, es que a mí me aburre. Yo no puedo entenderlo. La única explicación que tengo es que esa persona es un desubicado, como Asaf. Esa mujer es una desubicada. Y está la gloria de Dios, como hace un rato, y algunos están. No entiendo yo. Me rindo. Les confieso que me turba eso. Digo, a veces pienso, bueno, ¿es cristiano o no? No sé, a lo mejor pienso de más, pero sí tengo muchos problemas con entender a alguien así. Y algunos dirán, ay, pastor, pero Dios ve el corazón. Sí, pero nosotros vemos lo de afuera. Y muchas veces, nosotros reflejamos lo que traemos dentro. Casi siempre. ¿Sí o no? Entonces, si alguien llega todo así. No, y luego lo que es peor, llegan en shorts. No, tú dices, no. Esta persona nomás no. Está totalmente fuera de... Hablas con ella y te das cuenta cómo está. Está como Asaf o como Eva viendo el árbol, o como los hijos de Dios viendo a las hijas de los hombres. No está viendo a Dios. Hermano, mira, ¿has visto los documentales cuando se ve que anda alguna nave no extraterrestre? Bueno, sí, que sale de la Tierra y luego filma la Tierra. ¿Cómo se ve el planeta, verdad? Le dicen el planeta azul, porque se ve bien bonito, se ve azul. Y lo ven a una distancia de 100,000 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Y se ve ahí pendiente, bien bonito que se ve, y los astronautas se quedan, ¡wow! ¡Qué impresionante! Pero fíjate, no te ven a ti, ni a mí. ¿Verdad que no nos vemos? Pues está muy lejos. Cuando aterrizaron en la luna, yo era un niño, tenía como 8 años, cuando aterrizaron en la luna, y fíjense la inocencia de un niño, ¿no? Pues que ya llegaron, estaba saliendo en la televisión, entonces yo salí para ver si los veía, pues cuándo los iba a ver, ¿no? Que andaban ahí brincando en la luna. Fíjate, no te ves, porque es muy lejos la distancia. Fíjate, no te ves, o sea que tú estás así de este tamaño, mira, así. No te ves. Ahora imagínate los autos, las carteras llenas, las riquezas de la tierra. ¿Cómo están? Delante de aquel que llena todo el universo. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿por qué poner tus ojos en esto? Mira así. Y no ves que Dios llena toda la tierra, hermano. Los hombres en la Biblia que conocían a Dios decían, todo lo puede un Cristo que me fortalece. Ellos decían, Cristo siempre nos lleva en victoria. Ellos decían, no se preocupen por haberme vendido acá. Dios tenía todo preparado, Él es bien sabio. ¿Ah? Los hombres en la Biblia decían, Dios nos prosperará, nos bendecirá y reconstruiremos Jerusalén, como lo dijo Nehemías. Conocían a Dios. ¿Por qué? Porque miraban al grande y no miraban las pequeñeces, por las cuales muchos hombres hasta se matan por tenerlas. Fíjate, si estás así, ahora imagínate cómo está tu cerebro.
Por eso decía, dijo Asaf, hasta que entré en su presencia, ¿qué? Háganle todos así. Entendí. ¡Wow! Hasta que entrando en el santuario de Dios, entendí, comprendí, dice. ¿Qué fue lo que comprendió? Fue claro en mi mente, dice, hasta que entré en su presencia. Versículo 17. Comprendí que el fin de ellos. ¿De quiénes? De los perversos. A partir del versículo 17, entonces, vemos la reacción de Asaf. Comprendí, entendí. Versículo 18. Ciertamente, ahora ya él se empieza a ubicar. Los has puesto en deslizaderos. En asolamientos los harás caer. Quedarán solos. ¿Cómo han sido asolados de repente? Dice. Perecieron. Se consumieron de terrores. Versículo 20. Como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Es que se veían muy bien, ¿no? Versículo 21. Dice, él está contando su experiencia, recuerden. Y dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas de envidia. ¿Qué? Y luego dice en el versículo 22, tan torpe era yo. Qué tonto fui. Porque quité mis ojos del grande, del gigante. Tan torpe era yo que no entendía. Dice, era como una bestia delante de ti. ¿Cómo es alguien que quita sus ojos de Dios y se desubica? Por eso la gente vive como animal. Suena fuerte, ¿verdad? Pero es la verdad. Viven como caballos locos. Viven como perros vagabundos. Suena feo. Así es un desubicado, hermano. Es como un animal. Y luego todavía en su desubicación dice, venimos del chango, con razón te comportas como chango. Pues si tu papá es un chango, pues te comportas como chango. Y viene a mi mente la historia de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan quién era Nabucodonosor? Daniel capítulo 4. Era el rey de Babilonia. Uy, Babilonia, la actual Irak. Allá la de Saddam Hussein, que está en el bote y él se creía muy acá. ¿Se acuerdan? Véanlo ahorita cómo está. Con sus palacios y sus inodoros de oro y toda la cosa. ¿Se acuerdan? Bueno, Nabucodonosor era un hombre riquísimo. El imperio babilónico, en ese tiempo el más grande de todos. Y dice que un día paseándose Nabucodonosor en el palacio, comenzó a ver la Babilonia. Resplandecía. Y dijo, esta es la gran Babilonia que yo he construido con la fuerza de mi sabiduría, con mis riquezas, con mi oro, con mi plata. Esto yo lo he hecho con mi fuerza y con mi sabiduría y conocimiento y mis riquezas. Dice que todavía no terminaba de hablar cuando se vuelve loco. Dios le quitó la razón y se hizo como una bestia. Dice que le crecieron los cabellos largos, que las uñas de las manos y de los pies eran como las de un águila y caminaba como bestia, como loco, como un desfasado, desubicado totalmente, como un animal. Y anduvo 7 años allí comiendo pasto, mojándose con la lluvia del cielo. Qué condición tan más horrible de una persona. ¿Se acuerdan del Gadareno cómo vivía? ¿Cómo vive mucha gente? Como animales. Así viven. Por fuera con un Hummer 2005, un auto de $1,000,000. Pero por dentro son unos pobres miserables ciegos. Animales irracionales, dijo Judas, el de la Biblia. No el traicionero, sino el otro Judas, el apóstol.
Dice, como animales irracionales, o sea, sin razonamiento, sin entendimiento, se comportan como animales. Eso está muy duro, pero es la verdad. ¿Qué dijo Asaf? Él reconoció, dijo, era como un animal, era torpe y me conduje delante de Dios como una bestia. Y Nabucodonosor 7 años anduvo allí comiendo lo que comían las vacas, los caballos, los cerdos, como animal, sin razón. Pero dice en el capítulo 4 de Daniel, hasta que alzando mis ojos al cielo, yo, Nabucodonosor, dice, mi razón me fue de vuelta. Pero fíjese, ¿qué hizo? Alzando mis ojos al cielo, diciendo, Señor, perdóname. ¿Por qué yo hice eso? Era un rey pagano, hermano. Y dice, entonces mi razón me fue de vuelta, mi razón, la capacidad para ubicar todas las cosas y mirar las cosas con objetividad. Y dijo Nabucodonosor, ahora sé que hay un rey, que hay un Dios que llena toda la tierra y a ese Dios yo voy a servir. Y era un rey pagano, hermanos. ¿Qué dijo Asaf? Tan torpe era yo. Es increíble que hombres de 40, 50 años no sepan hacer las cosas bien. No saben qué hacer. Y se les cierra el mundo y no sé qué hacer, dicen. Hay torpeza acá. ¿Por qué? Porque han quitado su mirada. ¿De quién? De Dios, hermanos. Y Asaf entonces dice, tan torpe era yo. Qué terrible situación. Era como una bestia delante de ti, versículo 23. Con todo, dice, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y dice el versículo 25 que nosotros cantamos muy seguido. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, escucha, nada deseo en la tierra. Y luego da un cambio, versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen. ¿Por qué? Porque tenía necesidad. Pero fíjense la ubicación ahora de él. ¿Qué dijo? Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es lo que en otras palabras San Pablo decía, yo sé tener abundancia y sé tener escasez. Por todo y en todo estoy enseñado. Es muy importante que nosotros entendamos con cabalidad, atiendan a ese niño por favor, con cabalidad el equilibrio, el balance en este tema. Escúchame bien, ten mucho cuidado con los que ves en la televisión cristiana y no cristiana, que te hablan de la prosperidad, ten mucho cuidado, obsérvalos, nada más. Obsérvalos y tú te vas a dar cuenta qué clase de tipos son. Tú te vas a dar cuenta. Nunca te hablan de estas cosas. Siempre te dicen, Dios te quiere llenar la cartera, Dios te quiere hacer rico, pero obviamente cáete tú aquí conmigo. Ahorita cáiganse, siento de Dios que hay 500 personas que me van a dar 10,000 pesos ahorita. Y ahí va la bola de ingenuos a sacar su dinero y a dárselos a los tipos esos. Hermanos, no hay que ser tan tontos. ¿Por qué? Porque le creen a un hombre y no le creen a Dios. Porque ponen sus ojos en un hombre que los está engañando. El único que nos va a prosperar, hermanos, es Dios. Y no por darle a esos falsos. No. Es por obedecer, por caminar con Dios. ¿Y para qué Dios finalmente nos bendice? Para bendecir al necesitado, ¿no es cierto? Para dar. Para apoyar la obra de Dios. Ese es el fin de la prosperidad, finalmente, hermanos. Termino leyendo el Salmo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti no hay nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas tú eres la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán y andarán como bestias. Yo añadiría allí, digo, tú destruirás, fíjense, a todo aquel que de ti se aparta.
¿Ven? Que quita su vista de ti. Pero en cuanto a mí, dice, el acercarme a Dios es el bien. Aleluya. El acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Termino leyéndoles, no lo busquen ustedes. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 al 5, donde habla de un rey llamado Uzías. Dice que Uzías era de 16 años cuando comenzó a reinar. Y dice que reinó 52 años. ¡Wow! Eso sí es un servicio a Dios de toda la vida. Pero ahí hay una palabrita que aparece muy interesante, que dice, y Uzías hizo lo recto y lo bueno delante del Señor, y persistió en buscar a Jehová. Y cuando él buscó a Jehová, Dios lo prosperó. Así dice. Luego en Segunda de Crónicas, pero en el capítulo 17, habla de otro rey que fue muy bendecido, Josafat. Este rey fue un rey reformador. Fue un rey que quitó muchas cosas que habían ofendido a Dios y enseñó a la gente, construyó ciudades. Dice que el hombre buscó a Jehová y en el tiempo que lo buscó, Dios lo prosperó y los hizo riquísimos. Dice la Biblia que a Josafat llegaba gente y le daba oro y le daba riquezas. A sus hijos dice que les repartió muchos bienes materiales y les regaló ciudades. Imagínate. Bueno, esto me recuerda a Caleb, yo quiero ese monte. Imagínate uno de sus hijos, yo quiero Guadalajara para mí. Este rey sí que era rico, Josafat. Pero lo que quiero mencionar es la palabra y buscó a Jehová. ¿Saben qué significa buscar a Dios? Primero les voy a decir lo que no significa. No es que se te perdió Dios. Ay, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? A ver, aquí está. Ah, no. ¿Qué es buscar a Dios? La palabra hebrea que se traduce por buscar significa acercarse a Dios. ¿Qué dice Santiago? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. ¿Qué dijo Asaf? El acercarme a Dios me ha hecho bien. ¿Están entendiendo? Pero ¿estás tan lejos de Dios y tan cerca de los gringos? Así hay un dicho que dicen a los mexicanos para ofendernos. Pobres mexicanos, tan lejos de Dios y tan cerca de los gringos. Porque muchos, y tienen razón, porque muchos, en lugar de poner su vista en Dios, la ponen en los Estados Unidos. Hermanos, escuchen bien, el acercarse a Dios es el bien. Dios es nuestra heredad. De los levitas era la heredad. Pero Asaf se patinó. Por poco, dice. Casi me caí. Aunque muchos están cayendo. Hay muchos levitas hoy, refiriéndome a los cantantes de hoy, que están caídos, hermanos. Cantan bien bonito, pero son unos desubicados y se portan como animales delante de Dios. Están desubicados totalmente. Se han alejado de Dios. ¿Por qué? Persiguiendo las riquezas de este mundo. Y ahí van todos los levitas, siguiendo el ejemplo de unos cuantos. Hace poco habló un grupo de pastores aquí, a las oficinas, que querían que el equipo de alabanza fuera a ministrar allá. Y dice uno de ellos, es que el ejemplo que nos dejaron los famosos, dice, ya no aguantamos a todo este montón de músicos que tenemos aquí en el Distrito Federal. Todos se quieren enriquecer, todos quieren ser como Pancho Pantera, todos quieren ser como fulano de tal. Mi ministerio, ya me voy a viajar por las naciones. Se desubican y se empiezan a portar como animales delante de Dios. Y muchos han caído. Y le dicen a Chuy García, queremos que vengan y nos ubiquen a los músicos. Mira, hermano, aquí hay gente
que por la ubicación que tienen han rechazado la fama y las riquezas, hermano. Por la ubicación que tienen. Aquí hay gente tan talentosa en la música. Ustedes los conocen, ustedes los han visto, que no le piden nada a ninguno de los que andan allí con prostitutas vendiéndose. No les piden nada. Pero ellos conscientemente han decidido renunciar a eso. Conscientemente. Y yo me siento un pastor muy bendecido. Muy bendecido por tener gente de ese calibre. Hay algunos despistados que vienen y me dicen, ¿sabes lo que tienes aquí? Y yo, no, yo me hago como bestia que no sé. Le digo, no, ¿qué tengo aquí? No, Chuy, mira, tú tienes aquí un potencial. Oye, mira, esa que dirigió. Ay, no, qué tremendo. Tienen un potencial. Ay, mira, ¿por qué no les grabas un disco? Y le digo, mira, yo sin decirte nada, ve y tú diles. Un día se le acerca uno a Julio. Y le dice, oye, ¿sabes? Mira, yo soy promotor. La bestia promotora soy. Yo soy promotor y yo, mírate. Y Julio nada más lo miró. Y le dice, ¿sabes qué, brother? Así le dijo, ¿no? ¿Sabes qué, brother? Esa palabra él la usa. Dice, a mí no me interesa la fama ni el dinero. Lo único que quiero es adorar a Dios. Están ubicados, hermano. Y si alguno se desubica, yo me encargo de ubicarlo. Conmigo se las verán. ¿Qué dijo Asaf finalmente? Pero al acercarme a Dios es el bien. Usías buscó a Dios. Acércate a Él. ¿Quién es el que te va a prosperar, el que te va a bendecir? Él. Quita tus ojos de todas las cosas, hermano, que te rodean. Y empieza a ver al que es todo suficiente. Empieza a ver al Señor Jireh, al Señor Shalom, a Jehová Rafa, al sanador, al sustentador, al Dios que todo te da. Y vas a ver que el acercarte a Él es el bien. Y cuando oigas a estos predicadorcillos de la prosperidad, tú los vas a ver y vas a decir, híjole, tan torpe era yo, así andaba. Y mira, hermano, comparte con la gente todo esto, porque abusan de la gente, y eso a mí me da una rabia, porque se aprovechan de la ignorancia de la gente. Pero tú ya no eres ningún ignorante. ¿Cuántos se quieren acercar a Dios? Pónganse de pie, pónganse de pie. Ahora estírense, porque les digo, levanten las manos y luego empiezan. Bueno, entonces miren, para que no se vea así, pues bueno, estírense. ¿Ya se estiraron? ¿Ya? Ok. Ahora sí, levanten las manos al Señor. El acercarte a Dios es el bien. Acércate a Él. Ya no busques más del hombre. Acércate al Señor. Dile al Señor, Dios, Padre nuestro, dile, he sido torpe, he sido tonto, Señor, por poner mi vista en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, y la he quitado de aquel que es dueño de todo. Quiero ubicarme, Señor. Quiero acercarme a ti, dile. Jesús dijo, hermanos, escuchen, todo el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Ven? El acercarnos a Él es el bien. Ahora yo quiero ubicarte en la grandeza de Dios. Estás en su presencia en este momento. No hay nada que te perturba. No hay nada, estás en su presencia. Pero la verdad es que algunos tienen necesidades, ¿no es cierto? Algunos están enfermos. Algunos no tienen trabajo. Algunos no tienen para pagar la renta. Algunos llegaron aquí preocupados, como buscando algo de Dios, porque
Mañana amanecerá y no tendrán para darle de comer a sus hijos. Pero yo quiero hacerte esta reflexión, hermano. No mires la necesidad, mucho menos mires a los que prosperan. ¿Por qué no ves a Dios? ¿Ah? ¿Por qué no ves a Dios hoy, en esta mañana? Míralo a Él, velo a Él. ¿Que no llena Él toda la tierra? ¿Que no es Él todo suficiente? Muchos han dejado de recibir la prosperidad y la bendición de Dios porque han quitado su vista de Dios. Pero regrésala otra vez y mira al que no se ve, y ve al que es el alfa y el omega, que es el principio y el fin. Míralo a Él, contémplalo a Él, reflexiona en su grandeza. Entonces tú ya tienes la capacidad de escoger, y tú escoges lo mejor, que es Dios. Dios es tu porción. Por eso Habacuc decía: si no hay flor, si no hay vid, si faltara el producto del olivo, si los labrados no dan mantenimiento, aun si las vacas son quitadas de los corrales, no hay leche en el rebaño, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Saben por qué dijo eso? Porque él no quitó su vista de Dios, y sabía que Dios podía suplir su necesidad. Por eso San Pablo lo dijo, y lo repito: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Por todo y en todo estoy enseñado, así como para padecer necesidad, como para tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tú puedes, hermano, pero acércate a Él, acércate a Él, acércate a Él. Y como Asaf, que volvió en sí, y como Nabucodonosor, que volvió en sí, tú le puedes decir ahora al Señor: ¿a quién tengo yo, Señor, en los cielos, sino a ti? Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón para siempre. ¿A quien tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quien tengo yo en los cielos sino a ti? Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón